De una flor exótica todo un símbolo de estatus social, la base de un frenesí especulativo y la representación perfecta de un patrón que se repetiría constantemente a lo largo de la historia, en un fenómeno económico y psicológico que los humanos parecemos no ser capaces de escapar, las burbujas financieras. En la década de 1630 Holanda vivía una época dorada, caracterizada por un periodo de gran prosperidad económica, por ser uno de los principales centros comerciales y financieros de Europa y por una sociedad fuertemente influenciada por el calvinismo, en donde la moderación y la sobriedad eran altamente valoradas, y el lujo ostentoso era considerado un pecado y una muestra de vanidad. Pero a pesar de que la ostentación no era bien vista, la posición social era sumamente importante en la sociedad holandesa de la época, y las personas buscaban demostrar su riqueza adquiriendo objetos relacionados con el arte, la plata y otros coleccionables, pero con ninguno de estos objetos teniendo el mismo impacto que el protagonista de nuestra historia, los tulipanes. Los tulipanes son flores originarias de Asia Central, que llegaron a Holanda en el siglo XVI a través de la ruta comercial de la seda. Al ser parte de la naturaleza, su fama inicial no fue mal vista por las personas más estrictas de la sociedad, y estas flores ganaron gradualmente una gran apreciación y espacio en la cultura del país. Con esta apreciación vino un aumento del precio y del interés por los diferentes tipos de tulipanes, en donde los cultivadores estaban dispuestos a pagar cifras cada vez más altas por los bulbos de la flor, atrayendo la atención de los especuladores. Estas transacciones eran llevadas a cabo en mercados informales conocidos como colegios en tabernas, en donde las partes llegaban a un acuerdo de compraventa. Quienes plantaban los bulbos los compraban a través del mercado spot en los meses de junio a septiembre, mientras los especuladores los transaban durante todo el año a través de contratos, en donde una persona se comprometía a comprar un bulbo de tulipán a un precio establecido hoy y por este derecho entregaba una suma de dinero o prima, de manera similar a lo que sucede con las opciones financieras modernas. Gracias al aumento de precio que estaban teniendo los tulipanes, estos contratos ganaban valor rápidamente, incentivando a las personas a apalancarse, porque como solo necesitaban una parte del dinero, podían entrar en muchos contratos con la intención de venderlos posteriormente a precios más altos, haciendo que el precio de los tulipanes se acelerara y se pasara de un interés por ellos por ser un símbolo de estatus a una fiebre del oro por todo el dinero que podía ganarse a través de estas operaciones. En febrero de 1634 se registró una venta de 100 bulbos de tulipán por 5.500 florines, mientras que en febrero de 1637, justo antes del colapso del mercado, se registró la venta de un solo bulbo de tulipán de la misma especie por 12.000 florines, es decir, un aumento del 21.718% en el precio de los tulipanes. Para tener un punto de referencia, una casa de tamaño medio en Ámsterdam tenía un precio de alrededor de 3.000 florines. Todo esto provocó que más personas se involucraran en el mercado y el cultivo de estas flores aumentara considerablemente. Pero como toda burbuja, eventualmente la demanda se agotó y los precios comenzaron a caer en febrero de 1637, y para finales de año se habían devuelto a los valores de principio de la década. Se cree que la sobreoferta pudo ser uno de los detonantes de la caída de los precios, al igual que una pérdida de interés por los tulipanes, provocando como resultado que los contratos perdieran valor y riquezas que estaban en papel y sin materializarse desaparecieran en unas pocas semanas, con muchos de estos contratos teniendo que solucionarse por arbitraje en un promedio del 3.5 al 10% del valor pactado inicialmente. Las pérdidas afectaron a productores, especuladores y comerciantes, pero contrario a lo que muchas veces se cree, no generó una depresión ni una crisis económica en Holanda. Como un evento histórico que sucedió hace casi 400 años, la burbuja de los tulipanes ha generado algunos desacuerdos respecto a su naturaleza exacta, y es posible que muchas de las cifras y efectos que tuvo en la sociedad holandesa hayan sido enormemente exagerados. Esto puede deberse a que una de las principales obras en donde quedó registrado este evento fue en el libro de Charles Mackay, Memorias de las ilusiones, extravagancias y locuras de las multitudes, y a través del cual la mayoría de economistas y analistas del mercado aprenden la historia de los tulipanes, y que a su vez ha servido de fuente para documentales y referencias en películas como es el caso de Wall Street 2, por ejemplo. Sin embargo, el libro de Charles Mackay se escribió en 1841, más de 200 años después de los hechos, y se basó principalmente en panfletos publicados durante la época por grupos calvinistas que se oponían a la especulación y a la obtención de riqueza sin trabajar. Por lo tanto, existe un claro sesgo en la narrativa que presenta, haciendo ver todo lo que sucedió con los tulipanes como una gran crisis que podría haber destruido a la sociedad holandesa.
Pero historiadores modernos como Anne Golgar, que escribió el libro Tulipomanía, Dinero, Honor y Conocimiento en la Edad de Oro holandesa, han reportado que no hubo registros de quiebras o una crisis económica derivada del estallido de la burbuja de los tulipanes, y que, contrario a la creencia popular, solo una parte de la población participó en este frenesí, y al final los mayores afectados fueron los productores de tulipanes, que aún así pudieron seguir produciendo y exportando la flor a otros países. Sin embargo, el no haber tenido consecuencias graves para la economía no significa que la tulipomanía sea un evento para ignorar. Todo lo contrario, porque sus componentes continúan repitiéndose nuevamente una y otra vez en diferentes países y situaciones, sirviendo como una representación perfecta del fenómeno conocido como burbujas financieras. Las burbujas financieras o burbujas económicas son fenómenos que se dan cuando el precio de un activo se aleja de su valor justo, con esta definición siendo muy disciente de la naturaleza subjetiva de este fenómeno. En primer lugar, porque el valor justo de un activo es subjetivo. En segundo lugar, porque en épocas de optimismo es normal que el precio esté por encima de ese valor, mientras que en épocas de pesimismo por debajo. Y por lo tanto hace muy difícil definir cuando un mercado, acción, materia prima, divisa, criptomoneda o propiedad raíz están sobrevalorados, y lo están además a un nivel en el que pueda llamárseles burbujas. Y es normal que empresas de tecnología, como ha sido el caso de Amazon, Google o Tesla, hayan tenido precios excesivamente elevados para sus resultados financieros, pero después estos hayan mejorado a un ritmo mucho más acelerado que el aumento del precio, y hayan pasado a ser más razonables sin necesidad de una caída pronunciada en el precio. A propósito, si quieres aprender los diferentes métodos a través de los cuales puedes valorar una acción, las precauciones que debes tomar para minimizar el riesgo cuando inviertes y cómo formar un portafolio de inversión, puedes acceder a nuestro curso virtual a través del link que te dejaré en la descripción. Aunque una situación en el mercado en donde los precios se han salido de control puede llamarse una burbuja, realmente solo cuando esta estalla es posible confirmar que lo era, y aún así muchas veces no hay un consenso absoluto. Sin embargo, estas son consideradas algunas de las mayores burbujas de la historia. En 1840 Inglaterra vivió un periodo de gran inversión en nuevas líneas ferroviarias, que llevó a la aparición de decenas de nuevas compañías y atrajo interés de empresarios, comerciantes e inversionistas, impulsados por las promesas de grandes rentabilidades en el sector, generando que las acciones de compañías ferroviarias se dispararan en la Bolsa de Londres a pesar de haberse establecido sin un plan de negocio sólido o un plan de construcción claro, y provocando además que una gran cantidad de líneas ferroviarias poco rentables y prácticas fueran construidas. Pero cuando estas empresas comenzaron a quebrar se dio el estallido de la burbuja, con grandes consecuencias económicas para el país, con el cierre de muchas empresas, el aumento del desempleo y generando además la desconfianza del público en el mercado de valores. El auge de los computadores personales, el software y el internet llevaron a un aumento acelerado del precio de las acciones durante la década de los 90, con el Nasdaq multiplicándose por más de 10. Y una vez más se repetiría el proceso de las burbujas anteriores. Un interés genuino por los productos o tecnologías subyacentes se convertiría en un frenesí especulativo en el que las personas compraban todo lo que creían que podían vender más adelante por un precio mayor. Y en el caso de la burbuja.com, estas compras se enfocaban en todo lo que tuviera que ver con tecnología, y se dio un auge de empresas que alcanzaban valoraciones de cientos de millones de dólares sin generar utilidades, flujo de caja o en algunos casos ni siquiera ingresos. Y aunque algunas personas miran la burbuja.com y se concentran en Amazon, Microsoft y Apple, la realidad es que la mayoría de personas que invirtieron en esta época perdieron dinero y la mayoría de las empresas desaparecieron, con el Nasdaq demorándose 15 años en volver a alcanzar máximos históricos. Unos pocos años después estallaría otra burbuja y se daría la mayor crisis económica en el mundo desde la Gran Depresión. La burbuja inmobiliaria se formó por un exceso de crédito barato y dinero en la economía que permitió que personas pudieran comprar casas sin el más mínimo patrimonio o ingresos para cumplir con los pagos. Con el índice Standard & Poor's Case-Shiller incrementándose en más del 80% en 6 años y generando además un mercado a partir de las hipotecas de esas casas, que amplificó el problema varias veces el tamaño del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Se produjo también un efecto riqueza, ya que a medida que los precios de las propiedades subían, las personas veían aumentar el valor de sus activos y esto les daba la sensación de tener más dinero disponible. Este efecto incentivó a las personas a gastar más, incluso si no habían vendido su propiedad todavía y las ganancias solo eran teóricas.
Pero cuando la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés y los plazos en donde las personas no tenían que pagar prácticamente nada a cambio de sus casas comenzaron a cumplirse, las ejecuciones hipotecarias se dispararon y el índice Standard & Poor's Case-Shiller perdería casi el 30% de su valor, detonando una crisis en todo el mundo. Aunque Bitcoin ha perdido más del 60% de su valor de mercado desde máximos históricos y una gran cantidad de criptomonedas, empresas y criptoactivos han desaparecido en el proceso, aún es pronto para saber con certeza si Bitcoin es una burbuja, como fue el claro caso de los activos de este ecosistema que llegaron a valer cientos de miles de dólares o incluso millones y ahora no existen. Será algo que solo se verá en el tiempo, pero que no podía dejar de mencionarse en un video sobre burbujas, en especial considerando las numerosas similitudes que comparte con las anteriormente mencionadas y por el efecto psicológico que tiene detrás y que da origen a estas situaciones. Las burbujas pueden explicarse tanto a nivel macro de la sociedad como a nivel micro de la psicología de las personas. A nivel macro, estas son algunas características comunes que se han repetido a lo largo de la historia en las diferentes burbujas que se han dado. En primer lugar, riqueza, que puede darse por un boom de crecimiento o por tasas de interés bajas que permiten la entrada de mucho dinero a la economía, facilitando que las personas tengan dinero para gastar y que además ahorrar sea poco atractivo, facilitando el interés por inversiones riesgosas. En segundo lugar, apalancamiento. Aunque inicialmente las burbujas comienzan a formarse al absorber el capital sobrante de una sociedad, es muy normal que se dé un aceleramiento en la subida de los precios gracias al apalancamiento, sea a través de contratos, préstamos a tasas de interés bajas o una combinación de ambos. En tercer lugar, participación masiva. Las personas ven a otros ganando dinero con inversiones e inmediatamente el mercado pasa de expertos en el tema a inversionistas en general a una gran cantidad de personas que nunca habían invertido antes. La entrada de nuevas personas acelera la subida de precios y se forma un círculo vicioso que infla más la burbuja. Mientras que a nivel micro pueden verse muchos sesgos psicológicos en los que las personas caemos, facilitando estos eventos. Algunos de los principales son: en primer lugar, el sesgo de confirmación. Las personas se enfocan en la información que confirma su hipótesis y descartan la información que la contradice. Durante una burbuja, los inversionistas se concentran en lo innovativo, revolucionario o disruptivo que hay detrás de su inversión e ignoran todas las señales de alerta. En segundo lugar, el efecto manada. Las personas tienden a seguir la multitud y durante una burbuja financiera la multitud está comprando. Entonces las personas se sienten cómodas haciendo lo mismo, porque tantos no pueden estar equivocados. En tercer lugar, el miedo a perderse la oportunidad o FOMO, que se da cuando las personas sienten que si no participan están desperdiciando la oportunidad de sus vidas y terminan actuando con base a este miedo más que por su análisis, ayudando a que el precio siga subiendo y más personas lo sientan. Y finalmente, el sesgo de atribución, en donde las personas se atribuyen las ganancias a su habilidad para invertir en lugar de reconocer que son gracias a las sobrevaloraciones que está teniendo lugar en el mercado y por lo tanto no identifican que algo particular está pasando. Espero que este video te haya gustado y que la información en él te resulte útil para tus decisiones de inversión. Si fue así, es probable que también quieras ver este video a continuación. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.